Muy bienvenidos una vez más a otro módulo de formación de este curso de introducción al Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a considerar el principio del texto desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 6. Como tú bien lo sabes, el Evangelio de Marcos, habiéndolo leído, y quizás si has ya leído los demás evangelios, el Evangelio de Marcos no tiene una narrativa de la infancia de Jesús. Marcos se va directamente al grano, comenzando con la predicación del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Como lo mencionábamos anteriormente, estas palabras iniciales de Marcos, principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, ya nos hablan bastante, ya nos dicen bastante, ya nos revelan mucho. El nombre de Jesús habla de lo que vino a hacer, a salvarnos. Yahvé salva. La predicación nos dice el método por el cual nos va a dar este evangelio y este contenido, esta buena nueva. Mientras que Dios salva, Hijo de Dios nos dice quién es. Esta palabra evangelio, como ya lo saben, significa buena nueva, viene del griego evangelion. El contenido del evangelio significa buena nueva, buena noticia. Las buenas noticias que Dios manda a la humanidad a través de su Hijo. El contenido de esta buena nueva es, en primer lugar, Jesucristo mismo, con sus palabras, con sus obras, sus milagros, sus acciones. Versículo 5, vemos cómo todos salían a oír la predicación de Juan el Bautista. Entra a la escena aquí Juan el Bautista temprano en este evangelio. Y esto de que todos salían a oírlo, bueno, ejemplo de esta exageración que mencionamos, es uno de los temas que hay en Marcos, una de las herramientas que Marcos emplea para resaltar algún punto muy importante. En este primer capítulo entonces se abre la escena con la predicación del precursor, el que viene antes de Jesús, este Juan el Bautista, este Juan que es el último de los profetas, y su mensaje está en continuidad con el mensaje de los otros profetas del Antiguo Testamento. Preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto, como lo vemos aquí en el Evangelio de Marcos, citando a lo que es el profeta Isaías. Otra cosa que lo conecta también con el Antiguo Testamento, con los profetas del Antiguo Testamento, es su vestimenta, su alimento, que es bastante similar a la manera en que el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, describe a Elías. Tenemos el pasaje del bautismo de Jesús, y hay que reconocer, hay que mencionar que el bautismo de Juan no es el mismo que nuestro sacramento del bautismo. El sacramento de nosotros es diferente. La acción de Juan, ese bautismo, es un signo del arrepentimiento. Juan está predicando un arrepentimiento. Las personas que escuchan este mensaje y responden, entonces aceptando ser bautizados. Y la diferencia la vemos expresada aquí con la frase: Él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús es muy diferente. Este pasaje también muy importante, ya que vemos la manifestación de la Santísima Trinidad con la voz del Padre, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. La misión de Jesús es aquí anunciada por Juan, y esta misión y la predicación de Jesús es de cierta manera validada, de cierta manera confirmada por Dios mismo con esta voz que se oye decir: tú eres mi Hijo amado, a quien yo he elegido. Tenemos ahora también este pasaje de la prueba de Jesús. Estamos en el versículo 12 del primer capítulo. Aquí Marcos en su evangelio no nos narra con lujo de detalles este pasaje de la prueba que pasó Jesús con ese tiempo en el desierto,
Para ver los detalles tenemos que ver más bien a los evangelistas Mateo en su capítulo 4 o Lucas al igual también en el capítulo 4, que nos narran más extensivamente la naturaleza de las tentaciones, la respuesta de Jesús, todo esto. Aquí Marcos nos da simplemente lo más esencial. La misión de Jesús guiada por el Espíritu Santo. Se pasaron 40 días. Jesús se pasó 40 días en medio de los peligros del desierto, bajo esta prueba de Satanás y cómo los ángeles le servían, hablándonos un poco de quién es Jesús. Vemos a continuación el inicio ya de su misión. Estamos en el versículo 14 del primer capítulo. Y cómo al Juan ser encarcelado como que pasa fuera de la escena y ahora el que lleva le entrega el batón de relevo ahora a Jesús, continuando ahora Jesús esta misión profética. Entonces tenemos a los profetas del Antiguo Testamento, el último de ellos Juan el Bautista, y ahora en su cumplimiento de lo que ellos habían anunciado viene Jesús. Y vemos estas palabras tan importantes: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Versículo 15. Es la predicación de Jesús que muy parecida a la de Juan. Entonces Jesús está en continuidad con la misión de Juan. La acción continúa de manera relámpago en este evangelio, como tú te pudiste dar cuenta al haber leído el evangelio en su totalidad. La acción es continua. Entonces ahora el llamado de Jesús a los primeros 4 discípulos, estos pescadores, empezando en el versículo 16, estos hombres escogidos, pues realmente no por ninguna cualidad en especial, no eran personas cultas, no eran en realidad personas preparadas, pero más bien pues personas que estaban impuestas a trabajar arduamente, como lo es, y en aquel entonces no era este trabajo de la pesca. Y yo creo que esa era la preparación que ellos necesitaban, estar preparados para el duro trabajo que es la evangelización. Muy importante resaltar en este versículo 18 del capítulo 1 cómo su respuesta es inmediata al llamado de Jesús. Lo dejan todo. Así también debe de ser nuestra respuesta que nos hace nuestro Señor Jesucristo y que nos dará a todos por medio de nuestro bautismo. Así que también está ahí nuestro modelo de cómo debe ser nuestra respuesta a Jesús. Nota también la urgencia. Jesús los llama y enseguida lo dejan todo. Más adelante llama a Santiago y a Juan y por igual contestan ellos también enseguida. En el siguiente pasaje, estamos en el capítulo 1, versículo 21, estamos hablando del hombre poseído por el espíritu impuro. Y aquí vemos en relieve varios de los temas principales que ya hemos estado mencionando. Marca aquí con este pasaje el comienzo de las controversias, ya que Jesús está realizando estas buenas obras en el sábado, el día de reposo, algo que no toleraban los fariseos con su estricta interpretación de la ley. Vemos por vez primera cómo la respuesta de la gente ante las obras de Jesús es la admiración y el asombro. Como lo hemos mencionado, la gente no sabe quién es Jesús y entonces responden de esta manera. También muy interesante en este pasaje cómo los espíritus son los que reconocen a Jesús. La gente no lo reconoce, su gente no, pero sí los espíritus malos. Versículo 24. Yo sé que eres el Santo de Dios. Marca aquí el primer signo, el primer milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos y la expulsión de este demonio que estaba poseyendo a este hombre es signo de que la salvación de Dios ha llegado ahora entre nosotros. Entrando al reino de Dios no hay cabida para la acción del maligno. Entonces es muy importante notar eso. En el siguiente pasaje tenemos varias sanaciones. Una vez más, sin mucha transición, Marcos nos muestra ahora a Jesús de un evento al otro. La sanación de la suegra de Pedro, que esto nos dice que, bueno, el primer papa, Pedro, era un hombre casado.
esta sanación es el segundo signo de que en el reino de Dios no hay lugar para la enfermedad. Con la proclamación de Jesús, con su encarnación, con su venida, se está empezando a establecer el reino de Dios. En el reino de Dios no hay cabida para los posesos, para la acción demoníaca. No hay entrada tampoco para la enfermedad. Nota también cómo, al ser curada la mujer, ella usa su bienestar, usa su salud para entrar en el servicio a Dios. Y así debe de ser con nosotros. Nosotros que estamos sanos, que estamos completos. Debemos de tomar esto y entregárselo a Dios a su servicio. Versículo número 33, también otra muestra de la exageración típica de Marcos. El pueblo entero se reunió a la puerta. Bueno, difícilmente podría ser eso, pero ya sabemos que es una herramienta literaria que usa Marcos para demostrar que era muchísima gente la que estaba ahí. Vemos en el versículo 34, así como en el versículo 25 anteriormente, como ejemplos de lo que les hemos comentado, el secreto mesiánico. Jesús no quiere que hablen los demonios, que revelen su identidad, por diferentes razones. Una de ellas, quizás la gente no estaba lista para entender quién era en realidad él. Y hubiera habido un malentendido. Quizás pensaban que él era un Mesías, pero un Mesías terrenal, que vendría a salvarlos a través de la violencia. Entonces Jesús quiere evitar esto. En el siguiente pasaje, versículo 35, vemos aquí la gran dedicación de Jesús a su misión. Él se levanta desde muy temprano, desde la madrugada, a orar, porque para mantenerse en esa relación con su Padre hay que orar. Y así también para nosotros nos muestra la gran necesidad que tenemos de hacer oración. Y a nosotros que tanto trabajo nos cuesta, ya ni siquiera consideramos ir a misa temprano. Antes del mediodía ya se nos hizo muy temprano. Y nos muestra también que para nosotros los cristianos no hay alternativa. Debemos de orar. Y Jesús, vemos aquí en esta misión cómo se la pasaba por toda Galilea, comenzando su predicación en las sinagogas. En el siguiente pasaje, Jesús sana al leproso. Una de las cosas que podemos mencionar de esto es resaltar cómo, concerniente a las enfermedades, en aquel tiempo para los judíos y quizás también para algunos de nosotros el día de hoy, las enfermedades eran consideradas como castigos divinos. Los leprosos, por ejemplo, vivían apartados de la gente. Vivían entonces en un aislamiento. No podían vivir con su familia, no podían entrar al templo. Vivían entonces apartados de Dios y vivían entonces apartados de los demás. Mientras que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo régimen, el pecado y la enfermedad aíslan, ahora con Jesús y su reino, ahora hay sanación, hay restauración, hay salud, hay unidad. Aquí el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Él sabe, él tiene esa gran fe de que Jesús tiene el poder de sanarlo. Solo le pide que ahora que tenga esa voluntad de sanarlo. Una vez más, en este pasaje vemos en el versículo 44 una expresión del secreto mesiánico. Vemos una de las razones por las cuales Jesús no quiere que la gente sepa. Versículo 45, Jesús no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Entonces, de cierta manera, el revelarse esto en una gente que no está preparado para entender la realidad de quién es Él, es más bien un obstáculo para su misión. Ahora, por la curiosidad, por el morbo, por el estar ahí, la gente le impide a Jesús el moverse libremente. Quería mostrarles un mapa para darnos una idea de lo que el texto nos menciona. Como puedes leer en estos pasajes, vemos cómo estaba Jesús en el área de Capernaum, cómo estaba pasando entonces por lugares de Galilea. Está aquí, les voy a apuntar, el mar de Galilea. Tenemos ciudades aquí, Capernaum, aquí está. Ese es el área de Galilea, todo esto. Se mencionan también la región de Sidón y Tiro, que está por aquí más al norte. Hacia el sur vemos el área de Samaria, los samaritanos.
más al sur, Judea, con la capital Jerusalén. Entonces es muy importante también tener una idea de lo que estamos hablando cuando en la Biblia habla de diferentes regiones, de diferentes ciudades. Otro mapa también nos muestra de relieve el mar de Galilea, ciudades, poblaciones como Tiberias, Genesaret, que era el hogar de María Magdalena, Corazán, Betsaida, todos esos lugares, ¿verdad? Aunque está en inglés, bueno, podemos verlo ahí plenamente. Entonces les recomiendo que nos familiaricemos con las áreas geográficas para también darnos una idea de la misión de Jesús y su recorrido. Ahora entramos a lo que es el capítulo 2 del Evangelio, empezando con este pasaje de la curación del paralítico, un pasaje tan interesante, tan bien conocido también. Aquí en el inicio de este pasaje vemos cómo este hombre es curado por la intervención de 4 de sus amigos, lo que nos muestra el poder de la intercesión. Nos muestra que podemos ayudar a otros, podemos llevar a otros a Dios. Los padres de la iglesia interpretan este pasaje metafóricamente, con la parálisis como una parálisis espiritual, que a veces se toma que sea alguien el que te lleve, el que te levante, el que te lleve hacia Cristo. La fe de estos 4 amigos, de estos 4 compañeros, conmueve a Jesús a perdonar los pecados del paralítico. Y hay que mencionar la conexión entre la fe y el perdón de los pecados que vemos aquí. Vemos también cómo estas palabras de Jesús, este perdón de los pecados, es ocasión de otra controversia que se desencadena con los maestros de la ley esta vez, ya que ellos saben, ellos comprenden el significado de estas palabras de Jesús, porque con estas palabras Él se está declarando como igual a Dios, porque únicamente Dios es el que puede perdonar los pecados. Jesús está aquí entonces declarando su divinidad. Ante el desafío de los maestros de la ley, Jesús procede ahora a demostrar su autoridad también, su autoridad para perdonar los pecados, demostrándolo sanando al hombre. Muy interesante que uno de los primeros milagros de Jesús entonces envuelva el perdón de los pecados. Nos muestra la importancia de este tema tanto para Marcos como para nosotros el día de hoy. Enseguida tenemos en este capítulo 2 el llamado de Leví. Jesús llama como su discípulo a este personaje. Aquí Leví, en otros evangelios, el evangelio de Mateo se le llama más bien Mateo, que era un recaudador de impuestos, que como sabemos era alguien que por su asociación con los romanos sería considerado impuro al estar asociado con paganos, pero también como pecador al ser colaborador con estos invasores. La respuesta de Leví aquí, al igual que los demás discípulos anteriormente, es inmediata. Responde inmediatamente. También cabe resaltar en el versículo 16 los conflictos durante la fiesta que organiza Leví. Él se arrepiente y organiza una gran fiesta. Y esto causa una vez ocasión para conflictos, esta vez con los escribas. Y la respuesta de Jesús ante las objeciones de los escribas que lo critican por cenar con un pecador es realmente memorable. Nos dice Jesús: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Y esta es la respuesta que nosotros pues en realidad debemos dar a las personas que dicen: no, yo no voy a la iglesia porque está llena de pecadores. Bueno, pues para eso estamos ahí, para sanarnos. Como nos dicen los papas, la iglesia es más bien hospital de pecadores, no es museo de santos, no. Y aquí Jesús nos está demostrando eso. Inmediatamente hay unas cuestiones sobre el ayuno, otra controversia esta vez con los fariseos, sobre el por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús pone en su lugar propio las prácticas del Antiguo Testamento, esos mandamientos, esas prescripciones. Ellas existen para preparar al pueblo para la venida del Mesías, para guiarlos. Estando Jesús ya entre ellos, no tienen que seguir estas guías. Eso del vino nuevo en vasijas viejas nos habla
de la novedad de Jesús. Esta nueva alianza en donde no tienen cabida los antiguos esquemas. También quizás nos dice algo este pasaje, algo más. Cómo el recibir esta nueva enseñanza de Jesús debe causar que nosotros interiormente nos renovemos, hacer a un lado esas cosas que antes nos sujetaban, esas rutinas, esos vicios, esos pecados. Ahora con la novedad de Jesús hay que dejar esas cosas viejas a un lado. Enseguida tenemos el pasaje de cómo iban arrancando las espigas Jesús y sus discípulos. Y aquí una vez más Jesús pone las cosas en su debido contexto. Estos preceptos que Dios les había dado a los judíos eran para su ayuda, para su guía, para mantenerse fieles, no para oprimirlos. Con el tiempo y debido a las diferentes experiencias de infidelidad que habían pasado los judíos, la observancia de la ley se había vuelto un tanto opresiva, sobre todo por parte de ciertos grupos como los fariseos, que buscaban imponer una muy estricta observancia de la ley para todos. Aquí Jesús nos recuerda el orden propio y de paso nos recuerda su autoridad debido a que Él es Dios. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Finalmente, al principio del capítulo 3 tenemos este pasaje del hombre con la mano tullida, que es otra controversia sobre el sábado, otra controversia sobre la interpretación de la ley. Y vemos ya temprano en el Evangelio, ya aquí al inicio del capítulo 3, cómo la oposición de los fariseos ya desde entonces empiezan a planear la manera de matarlo. De cierta manera presagiando ya pues el final, como todos sabemos, en lo que culmina el Evangelio. Pero si estás leyendo de una manera nueva el Evangelio, ya esta posición, ya este perseguir a Jesús que están planeando cómo matarlo, ya presagia cómo van a terminar las cosas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en estas clases de formación. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.